La Sociedad en la Nieve, la película basada en el tremendo accidente de un avión uruguayo en los Andes en 1972, realmente nos hace revivir una historia verdaderamente conmovedora. El aguante, la resiliencia, el trabajo en equipo, la esperanza, el liderazgo y tantos otros valores de esos sobrevivientes y los que dieron todo hasta el final, de verdad que nos emociona y nos alecciona. La película es un éxito de Netflix. Ha sido la película más vista en la primera semana de enero y fue número 1 en más de 80 países. Inclusive tocó esa cima en Corea del Sur. Fue preseleccionada para los premios Oscars 2024, entre otras para la categoría de Mejor Película Internacional. Como les decía, en Corea también es un éxito y los espectadores coreanos le han dado un promedio de 9,48 puntos de 10, súper alto. Les voy a traducir algunos comentarios y advierto que en los comentarios pueden haber descripciones con algo de spoiler. Desde la mitad de la película sentí que yo estaba encerrado en el avión, muy conmovedor. En las 2 horas me quedé absorbido como si hubieran sido 4 o 5 horas. Si fue tan difícil verlo sentado en un sofá, no puedo imaginar lo difícil que habrá sido vivirlo. Seguramente lo habrán sentido como si fuesen 1000 o 10.000 años. Hace como 5 años que no lloraba tanto viendo una película. Soy médico. No puedo no dejar una observación como médico. El moretón que tenía Nando en los ojos se llama raccoon eyes en medicina y se produce cuando hay una fractura en el cráneo. Revisé la parte del accidente y efectivamente Nando se golpea contra el techo. Me sorprendí por la exactitud médica. A veces en las producciones nacionales me quedo con cierta decepción por la falta de exactitud técnica. Tenemos que aprender de estas producciones extranjeras. Creo que es una de las mejores obras originales de Netflix. Impresionante los sobrevivientes, pero también quienes se sacrificaron. La vida y la muerte realmente conviven uno al lado del otro. Por lejos, la mejor película basada en una historia real. La exactitud histórica, la expresión de los sentimientos, todo perfecto. Me hacía preguntar todo el tiempo qué hubiera hecho yo en esa situación. Una obra maestra que dejará una impresión por largo tiempo. Hola, soy Jenny. Gracias por estar aquí en Jenny Channel. Y te invito a suscribirte en el canal. Y lo que te prometo es que vamos a dar lo máximo para ofrecerte la información más confiable. La mejor película que he visto basada en una historia real. Desde la dirección, la interpretación, todo impresionante. No se puede comparar con la película Viven. Esta realmente fue muy bien hecha y la última escena de las fotos es verdaderamente impactante. Y esa escena en donde aparece la frase bíblica que no hay mayor amor que el que entrega su vida por sus amigos, realmente me motivó a buscar la esperanza. Me hizo preguntar si yo podría haberlo logrado como esos 16 sobrevivientes. Yo creo que no lo habría logrado. Realmente respeto profundamente a esos 16 y también a los 34 que fallecieron. Agradezco al director que hizo esta película. Gracias por ayudarme a recuperar la esperanza en estos tiempos tan duros. Cómo lloré en la escena del helicóptero. Ni 7, sino más de 70 días. ¿Cómo habrán aguantado? En esa condición extrema. Tal vez algunos se habrían peleado por el egoísmo, pero realmente me conmovió cómo pensaban en el otro y se ayudaban. Realmente impresionante. Una película que me ayudó a volver a pensar en Dios. Me ayudó a apreciar lo importante de poder comer y beber cuando quiero. O el hecho de que mis seres queridos están vivos. Tan cruel y doloroso saber que fue real. Muy buena película. Hace mucho que no lloraba así. Me hizo repensar en la vida y la supervivencia. La mejor película lejos de las últimas que he visto. Actuación, estética, dirección, todo hizo que me concentrara en la película. Me sumergía en la película y lloraba. Lloraba y me sumergía de nuevo. La vida, algo que da tanto miedo, pero frente a la muerte nos hacemos tan fuertes. Lo máximo. Qué pequeños somos frente a la naturaleza. Cada uno debe luchar para sobrevivir. Un gran documental. Y los comentarios siguen. Ven que hay reflexiones de todo tipo sobre la vida, la fragilidad y la fortaleza de la misma, la fuerza de voluntad, la resiliencia, la actitud, la colaboración, la fe y la esperanza pueden lograr cosas increíbles. La verdad que me encantaría que tanto el director como todo el elenco
Sepan que la obra trascendió todas las barreras del idioma y llegó al corazón de los coreanos. La película fue dirigida por el español Juan Antonio Bayona y contó con un gran elenco, entre otros Enzo Bogrinsic, que hizo de Numa, Agustín Pardilla, que hizo de Nando, Matías Recalde, Roberto, Fernando Contillani García, de Arturo, Esteban Kukuritska, que hizo de Fito Strauch, Rafael Federman, que hizo de Eduardo Strauch, Valentino Alonso, que hizo de Pancho, Agustín de la Corte, que hizo de Tintín, Felipe Otaño, que hizo de Carlitos, Blas Polidori, que hizo de Coco, Simón Empe, que hizo de Coche. Aquí vemos una comparación de Simón entre el primer día y último día del rodaje. La verdad que se nota la seriedad y el compromiso de los actores, por supuesto, bajo la supervisión de nutricionistas. Rocco Posca hizo de Moncho, bueno, por supuesto, son solamente algunos nombres del elenco. ¿Qué emotivo habrán sido los encuentros entre los actores y los sobrevivientes reales? Varios compartieron fotos en sus redes sociales y Netflix también publicó conversaciones entre ellos. Queremos hacer una mención aparte y especial a los sobrevivientes reales, quienes en gran parte están vivos, compartiendo en primera persona esta tremenda experiencia. Son ejemplos vivientes de tantos valores. Y qué lindo que puedan sentir toda esta admiración de todo el mundo en lugares tan lejanos como Corea del Sur. ¿Y ustedes, Jinjingus, vieron la película? ¿Qué les pareció? Leo sus comentarios. Gracias por estar. Cuídate mucho, que eres súper valioso o valiosa, ¿sí? Y valoremos también lo que tenemos, sea poco o mucho. Te quiero mucho. 사랑해요. Nos vemos en la próxima. 다시 만나요.